Ok, entonces ya nosotros leímos el capítulo número 1 del efecto compuesto. Bueno, déjenme compartir el live porque yo sé que hay personas que les interesa saber. Muy bien, ya volví. Hay algunas personas que me han dicho que les interesa mucho saber sobre este libro, así que vamos a seguir leyéndolo. El capítulo número 2, vamos a ver, dice elecciones. Se llama elecciones. Entonces dice, todos somos iguales cuando nacemos. Llegamos al mundo desnudos, asustados e ignorantes. Tras una entrada triunfal, la vida de cada uno acaba siendo el resultado de sus elecciones. Ellas son a la vez nuestro mejor amigo y el peor enemigo. Pueden conducirnos a las metas deseadas o desviarnos hasta la órbita de una lejana galaxia. Piénsalo, todo lo que hay en tu vida existe porque primero tomaste una decisión acerca de algo, es decir, el origen de cada resultado obtenido se remonta a una elección. Cada decisión desencadena un comportamiento que con el tiempo se convierte en una costumbre. Así las cosas, una mala decisión, una mala elección suele resultar en tener que volver a empezar y haberte forzado a elegir de nuevo. Y casi siempre es más difícil que antes hacer esa elección. Y si no eliges en absoluto, entonces estás eligiendo ser un receptor pasivo de lo que surja en tu camino. En esencia, cuando elegimos, nuestras elecciones nos definen. Cada decisión que tomamos, por muy simple que parezca, cambia la trayectoria de nuestra vida. Seguir o no nuestros estudios superiores, la persona con quien nos casamos, tomar esa última copa antes de conducir nuestro auto, contribuir al chismorreo o permanecer callados, realizar otra llamada a un cliente potencial o dejar así por hoy, decir o no decir te quiero. Cada elección influye en el efecto compuesto de nuestra vida. Este capítulo trata sobre cómo tomar conciencia de las elecciones que sustentan el desarrollo de tu vida. Parece complicado, pero te sorprenderá lo sencillo que es. El 99% de tus elecciones ya no se realizará de forma inconsciente. La mayoría de tus tareas rutinarias y cotidianas dejarán de ser meras reacciones mecánicas. Te preguntarás y obtendrás una respuesta. ¿Cuántas veces mi comportamiento no es el que yo he decidido? ¿Qué cosas hago sin haberlas elegido conscientemente y aún continúo haciéndolas todos los días? Si utilizas los mismos métodos a prueba de tontos que he utilizado yo para impulsar mi vida y mi carrera profesional, reforzados por el efecto compuesto, lograrás minimizar ese misterioso control que parecen ejercer en tu vida los acontecimientos que suceden y que te arrastran en la dirección equivocada. Aprenderás a pulsar el botón de pausa antes de entrar a tropezones en ese territorio de descerebrados. Sentirás la facilidad con la cual tomas decisiones que te conducen a comportamientos y hábitos que te respalden en todo momento. Tu mayor error no es haber hecho malas decisiones de manera intencional, ni hablar. Eso sería fácil de arreglar. Tu mayor equivocación ha sido elegir cómo lo haría un sonámbulo. La mitad de las veces ni siquiera eres consciente de estar eligiendo un camino. Muchas de nuestras elecciones suelen estar determinadas por nuestra cultura y nuestro nivel de educación. Suelen estar tan estrechamente vinculadas a nuestros comportamientos y hábitos cotidianos que parecen escapar a nuestro control. Por ejemplo, ¿te ha ocurrido alguna vez eso de estar disfrutando de tus cosas y de la vida tranquilamente cuando de repente una decisión estúpida o varias pequeñas malas elecciones destruyen tu arduo trabajo, tu buen momento y todo sin razón aparente? Tu intención no era destruirte a ti mismo, pero al tomar decisión sin pensar, sin sopesar los riesgos y resultados posibles, te encontraste frente a consecuencias inesperadas. Nadie quiere ser obeso,
acabar en la bancarrota o divorciarse. Pero a menudo o casi siempre estas consecuencias son el resultado de una serie de pequeñas decisiones desafortunadas. Los elefantes no pican. ¿Te ha picado alguna vez un elefante? ¿Y un mosquito? Son las insignificancias de la vida las que pueden dañarnos. Alguna que otra vez presenciamos grandes errores que amenazan con destruir en un instante la carrera profesional o la reputación de una persona. Un conocido humorista que suelta una diatriba de comentarios racistas en una de sus actuaciones, el personaje que va de humanitario y que con una copa de más manifiesta su antisemitismo. El senador en contra de los derechos de los homosexuales al que pillan en un urinario público buscando SEXO con hombres. La admirada tenista que de un momento a otro decide amenazar a un juez de línea con una sarta de palabrotas. Claramente, estos comportamientos son fruto de lecciones desafortunadas con repercusiones serias. Incluso si tú cometiste un error garrafal en el pasado, lo que nos interesa ahora no es el enorme retroceso que éste representa, ni tampoco ese dramático momento puntual. Para la mayoría de nosotros son las pequeñas elecciones frecuentes y que parecen insignificantes las que deben preocuparnos seriamente. Me refiero a esas decisiones que creemos que no cuentan. Son las nimiedades las que de forma inevitable y previsible nos desvían del éxito. Tanto si se trata de tácticas estúpidas, comportamientos despreocupados o acciones disfrazadas de decisiones positivas, estas elecciones, al parecer sin importancia, son las que terminan desviándonos por completo del camino porque no nos detenemos a pensar en ellas. Entonces, nos sentimos abrumados, desorientados y no somos conscientes de todas esas pequeñas acciones que nos desvían de nuestras metas. El efecto compuesto funciona, no hay duda. Siempre funciona, ¿recuerdas? Pero en este caso funciona en nuestra contra. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es caminar como sonámbulos. Por ejemplo, acabas de ingerir a toda prisa un refresco y un paquete de papas fritas y de repente, justo cuando te has comido la última papa, caes en cuenta que acabas de estropear todo un día de dieta sana y que fuera de eso, ni siquiera tenías hambre. O te encuentras absorto en tus pensamientos y pasas 2 horas viendo televisión basura. Rectifiquemos, no le quitemos mérito al programa y digamos que estabas viendo un documental muy ilustrativo. Y te acuerdas de que debías estar preparando una presentación muy importante para conseguir un preciado cliente. O le mientes a un ser querido sin motivo alguno, cuando era mejor haberle dicho la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, lo que está pasando es que te estás permitiendo elegir sin pensar. Así, mientras sigas tomando decisiones de manera involuntaria, no podrás elegir conscientemente cambiar ese comportamiento tan ineficaz para convertirlo en hábitos productivos. Por lo tanto, es hora de despertar y de tomar decisiones que te den más control sobre tu vida. Navidad durante todo el año. Es muy cómodo echarles la culpa a los demás, ¿verdad? No progreso porque mi jefe es un apático. Habría conseguido el ascenso si mi compañero no me hubiera dado una puñalada traidora. Estoy siempre de mal humor porque mis hijos me vuelven loco. Y sobre todo, tenemos un talento especial para echarle la culpa a nuestra pareja en cuanto pisamos el terreno del amor. Ya sabes, donde siempre es el otro el que debe cambiar. Hace muchos años, uno de mis amigos se quejaba de su mujer. Desde mi punto de vista, ella era una esposa estupenda y mi amigo era un hombre afortunado de tenerla. Así que se lo dije, pero él seguía insistiendo en que ella era la responsable de su infelicidad. En ese momento compartí con él una experiencia que cambió mi matrimonio. Un año, por la época de Navidad, decidí empezar a escribir un diario para mi mujer. Todos los días durante un año entero anotaba al menos una cualidad suya que yo valorara. Su forma de relacionarse con sus amigos, el cuidado que le daba a los perros, lo bien tendida que dejaba la cama,
la deliciosa comida que preparaba de improviso, el peinado tan bonito que llevara ese día, lo que fuera. Buscaba las cosas que mi mujer hacía y que me enternecían o que revelaran atributos, características o cualidades que yo valorara en ella. Anoté todo, esto en secreto durante un año entero, y al cabo de 12 meses había llenado todo el cuaderno. Cuando se lo entregué en la Navidad del año siguiente, mi esposa se puso a llorar. Me dijo que aquel era el mejor regalo que había recibido en su vida, incluso mejor que el BMW que le regalé de cumpleaños. Lo curioso fue que aquel regalo me afectó a mí todavía más que a ella. Mantener el diario cada día me obligó a centrarme en los aspectos positivos de mi mujer, puesto que estuve buscando de forma consciente todo lo que ella hacía bien. Esa atención tan sincera en sus aspectos positivos me hizo pasar por alto otras cosas de las que en otras circunstancias me hubiera quejado. Como resultado, me enamoré perdidamente de ella otra vez, incluso más que antes, pues ahora veía las sutilezas de su carácter y comportamiento en lugar de sus cualidades más obvias. Mi aprecio, mi gratitud y mi intención de buscar lo mejor que había en ella eran lo que guiaban mis ojos y mi corazón cada día. Esto me motivó a ser un marido diferente, lo cual estimuló en ella una reacción distinta hacia mí. Se me volvió fácil descubrir más y más cosas para anotar en el diario de Navidad. El resultado de haber elegido esos escasos 5 minutos al día para documentar los motivos por los que le estaba agradecido a mi mujer fue que tuvimos uno de los mejores años de nuestro matrimonio, y desde entonces nuestra relación no ha dejado de mejorar. Después de compartirle mi experiencia, mi amigo decidió empezar un diario de Navidad sobre su mujer, y en unos pocos meses su matrimonio cambió por completo. La decisión de buscar y centrarse en las cualidades positivas de su esposa cambió la imagen que él tenía de ella y también su relación mutua. A su vez, ella reaccionó ante esos cambios haciendo elecciones diferentes hacia él. El ciclo se perpetuó, o digamos que se acumuló. Responsabilidad al 100%. Escuchen. Todos hemos llegado donde estamos por nosotros mismos, tanto hombres como mujeres, pero solo quienes triunfan se llevan el mérito. Cuando tenía 18 años, asistí a un seminario donde me introdujeron a la noción de responsabilidad personal, la cual transformó mi vida por completo. Si decidieras tirar a la basura el resto del libro y practicar solo este principio, me atrevería a asegurarte que en 2 o 3 años los cambios en tu vida serían tan palpables que tu familia y tus amigos apenas sí podrían recordar tu antiguo yo. En aquel seminario, el ponente nos preguntó, ¿qué porcentaje de responsabilidad compartida es necesario para que una relación funcione? En ese tiempo yo era un adolescente, es decir, un experto en asuntos relacionados con el amor. Así que sabía todas las respuestas. Entonces dije 50-50. Una respuesta apenas obvia, ya que ambas partes deben estar dispuestas a compartir la responsabilidad equitativamente. Si no es así, a una de ellas le están timando. Otro gritó 51-49. Su razonamiento consistió en que debes estar dispuesto a dar más que la otra persona. ¿Acaso no son el sacrificio y la generosidad los cimientos de una relación? 80-20, propuso otro. Habiendo escuchado estas respuestas, el profesor se volvió hacia la pizarra y escribió en números negros bien grandes 100-0. Luego dijo, tienen que estar dispuestos a dar el 100% sin esperar nada a cambio. Y añadió, una relación funcionará solo cuando estemos dispuestos a asumir el 100% de la responsabilidad para que así sea. Las relaciones que se dejan al azar están siempre expuestas al desastre. Vaya con la respuesta. No era lo que yo esperaba escuchar. Sin embargo, comprendí de inmediato que este concepto transformaría todos los aspectos de mi vida. Si asumía siempre el 100% de la responsabilidad en todo lo que me pasaba, siendo dueño absoluto de mis elecciones y de la forma de reaccionar
ante todo lo que me sucediera, tendría el poder en mis manos. Todo dependía de mí. Yo sería el directo responsable de todo lo que hiciera o no hiciera y de la forma de responder ante lo que otros me hicieran. Uno cree que asume responsabilidades en su vida. Todavía no he encontrado a nadie que diga lo contrario. Sin embargo, cuando te fijas en cómo actúa la gente, descubres que muchas veces las personas van de víctimas, culpan a los demás y esperan que el gobierno o quienes las rodean les resuelvan sus problemas. Si alguna vez has culpado al tráfico de un retraso o le has atribuido tu mal humor a una acción de tu hijo, pareja o colega de trabajo, lo que esto quiere decir es que no estás asumiendo tu responsabilidad personal al 100%. Llegaste tarde porque había cola en la impresora. ¿Por qué esperaste hasta el último momento para imprimir? Tu compañero desordenó la presentación. ¿Por qué no la revisaste tú mismo antes de exponerla? Hay fricción con ese hijo adolescente en edad difícil. Existe un montón de libros y cursos excelentes para informarte y saber cómo tratar la situación. Nosotros mismos somos los únicos responsables de lo que hacemos o no hacemos y de la manera en que afrontamos lo que nos ocurre. Esta forma de pensar revolucionó mi vida. La suerte, las circunstancias o una situación favorable no eran lo que importaba. Si tenía que suceder algo, sería porque yo así lo había decidido. Podía hacer lo que quisiera. Yo tenía el control de mí mismo al 100%, independiente del presidente que saliera elegido, del mal estado de la economía o de lo que otros dijeran, hicieran o no hicieran. Cuando decidí liberarme oficialmente de la victimización pasada, presente y futura, fue como si me hubiera ganado el premio mayor de la lotería. Conseguí un poder sin límites para controlar mi propio destino. Tener suerte. Quizás creas que no tienes suerte. Pues bien te diré que, en realidad, esta no es más que otra excusa. La diferencia entre riqueza extrema, felicidad y salud frente a penuria, depresión y enfermedad se basa en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. No hay nada que influya más que eso. Hablemos de suerte. Todos la tenemos. Ante una adversidad, si tenemos salud y comida en la despensa, podemos considerarnos bastante afortunados. Todo el mundo tiene la oportunidad de tener suerte, porque aparte de tener salud y un sustento básico, el resto se reduce a una serie de elecciones personales. Cuando le pregunté a Richard Branson, el magnate inglés dueño de la marca Virgin, si creía que su éxito se debía a la suerte, él me respondió: sí, claro, todos tenemos suerte. Si vives en un país libre, tienes suerte. La suerte nos ronda todos los días. Constantemente nos suceden cosas afortunadas, aunque no nos demos cuenta. Yo no he tenido más ni menos suerte que otra persona. La diferencia reside en la forma en la que aproveché cuando ésta se puso de mi lado. Ah, qué palabras más sabias. Mientras seguimos con el tema de la suerte, debo decir que, en mi opinión, la conocida frase de que la suerte llega cuando la preparación y oportunidad se encuentran no es suficiente. Yo creo que la suerte tiene otros dos componentes decisivos. Aquí nos muestran una fórmula que dice: para tener suerte necesitas preparación, desarrollo personal, actitud, creencia, modo de pensar, oportunidad, situación favorable que se presente en tu vida, acción, intervenir en esa situación es igual a suerte. La preparación. Mediante un desarrollo personal sistemático, habilidades, conocimientos, competencias, relaciones y recursos, tendrás a tu disposición los medios para aprovechar las grandes oportunidades cuando éstas surjan, es decir, cuando se presente el golpe de suerte. Entonces dirás lo mismo que Arnold Palmer durante una entrevista para la revista Success: es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Actitud.
Es aquí donde la suerte suele eludir a la mayor parte de las personas y donde Sir Richard está totalmente en lo cierto al decir que la suerte siempre nos rodea. Es cuestión de ver ciertas situaciones, conversaciones y circunstancias como fortuitas. No se puede ver lo que no se busca y no se busca aquello en lo que no se cree. Oportunidad. Tú puedes crear tu propia suerte, pero la suerte a la que me refiero aquí no está programada. Ni se presenta con más rapidez ni de manera diferente a la esperada. En esta fase de la fórmula, la suerte no llega forzada, sino que sucede como un acontecimiento natural y por lo general aparece por impulso propio. Acción. Aquí es donde te corresponde intervenir. Sea de donde sea que te venga esa suerte, del universo, de Dios, de amuletos o de cualquier persona u objeto que tú asocies con la suerte, ahora es el momento de actuar. Esa es la diferencia entre Richard Branson y José Arona. ¿José qué? Exacto. Nunca has oído hablar de él porque esta persona nunca actuó cuando se le presentó una solución favorable. Por lo tanto, deja de quejarte de tu situación, de los fracasos sufridos y de otras circunstancias. Muchísimas personas se enfrentan a obstáculos y desventajas mayores y aún así consiguen ser ricas y sentirse realizadas. La suerte distribuye igual de oportunidades y le sonríe a todo el mundo. En lugar de esconderte de ella, debes ponerte a su alcance. Cuando nos llega la oportunidad, el resto depende de nosotros. No hay otra opción. El elevado precio del aprendizaje en la escuela de la vida. Hace 10 años, más o menos, me pidieron ser socio de una empresa que estaba empezando. De modo que invertí una suma considerable en el negocio y trabajé sin descanso durante casi 2 años, hasta que me enteré de que mi socio había derrochado y administrado pésimamente el dinero. Perdí más de $330,000. No le demandé, de hecho, después de eso le presté más dinero para un asunto personal. La cuestión es que la pérdida del dinero fue culpa mía, pues acepté ser su socio sin informarme antes acerca de su pasado y su personalidad. Durante el tiempo que fuimos socios, yo nunca inspeccioné aquello que temía que no andaba funcionando como debería. Podría justificarme diciendo que me fiaba de él, pero la realidad es que me sentía culpable por haber sido perezoso y no haber examinado las cuentas con más cuidado. Además, cuando decidí iniciar esta relación comercial, también decidí ignorar varias señales de alarma que resultaban evidentes. De modo que yo también fui responsable del resultado final, pues desde el comienzo elegí no estar 100% al frente de la empresa. Cuando me enteré de todo lo que mi socio había hecho, decidí no perder más tiempo peleando con él. Más bien recibí el golpe, aprendí la lección y continué con mi vida. En retrospectiva, si volviera a tomar esa misma decisión sería solo para caerme, levantarme de nuevo y continuar. Te reto a que hagas lo mismo. Asume la responsabilidad total de lo que te ocurre, ya sea bueno o malo, triunfo o fracaso. Admítela. Mi mentor Jim Rohn decía, cuando asumes toda la responsabilidad de tus actos, es cuando dejas de ser un niño y te conviertes en un adulto. Por consiguiente, hoy has dejado de ser un niño. De ahora en adelante, elige ser responsable de tu vida al 100%. Olvida las excusas. Acepta que tus decisiones te hacen ser más libre, siempre y cuando asumas la responsabilidad de haberlas tomado. El arma secreta, tu cuadro de resultados. Ahora, voy a presentarte uno de los mejores métodos que he utilizado en mi desarrollo personal. Esta estrategia me ayuda a mantener el control sobre las decisiones que tomo durante el día, logrando que todo lo demás encaje. Esto hace que las acciones y comportamientos que guían mis costumbres se pongan en fila como leales subordinados conscientes de su deber. Entonces, es tu turno de elegir un aspecto de tu vida en el que deseas triunfar. ¿Quieres aumentar tu cuenta bancaria,
adelgazar. Para ayudarte a ser consciente de tus decisiones, quiero que anotes todas las acciones relacionadas con ese aspecto específico de tu vida que anhelas mejorar. Si se trata de saldar deudas, anota cada céntimo que gastes. Si tu meta es adelgazar, anota todo lo que comas. Si tu objetivo es entrenarte para un evento de atletismo, anota cada paso que des. Cada paso que des, cada sesión de ejercicio que hagas. Es decir, lleva siempre contigo un bolígrafo y una pequeña libreta de bolsillo. Tendrás que escribirlo todo, día tras día, sin excusas, sin excepciones, como si estuvieras en Gran Hermano, como si mi padre y yo fuéramos a castigarte con 100 flexiones cada vez que no lo hagas. Ya sé que anotar cosas en un papelito no parece gran cosa. Sin embargo, una de las claves del éxito que he acumulado fue anotar cada avance y cada equivocación. El proceso te obliga a ser consciente de tus decisiones. Como diría Jim Rohn, lo que es fácil de hacer es también fácil de no hacer. El truco no está en la complejidad de la tarea, sino en repetirla el tiempo suficiente para que aparezca el milagro del efecto compuesto. Cuidado con ignorar las cosas sencillas que hacen posible los grandes logros. La diferencia entre las personas que triunfan y las que fracasan es que las primeras están dispuestas a hacer lo que las segundas no quieren hacer. Recuérdalo, porque te será de gran utilidad en la vida cuando te enfrentes a una elección difícil y tediosa. La trampa del dinero. Aprendí la importancia de anotarlo todo cuando cometí errores descomunales en mis finanzas. Cuando tenía 20 y pocos años y estaba amasando una fortuna con la venta inmobiliaria, fui a ver a mi contador y me dijo, debes más de $100,000 de impuestos. ¿Qué? Le respondí. No tengo tanto dinero en efectivo. ¿Cómo que no? Me dijo él sorprendido. Cobraste esa cantidad varias veces. Seguro que apartaste algo para los impuestos. Es obvio que no, le contesté. ¿Y en qué te lo gastaste? No tengo ni idea. Esta confesión fue aleccionadora, desde luego. El dinero se me había escurrido entre las manos y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces mi contador me hizo un favor enorme. Se quedó mirándome fijamente y me dijo, hijo, tienes que controlarte. Ya he visto esto cientos de veces. Estás gastando dinero como si creciera en los árboles y ni siquiera sabes en qué. Eso es ser idiota. Detente. Estás endeudado hasta las cejas. Tienes que ganar más dinero que la deuda de impuestos adicionales y eso solo para pagar los impuestos atrasados. Si sigues así, cavarás tu propia tumba financiera. Lo entendí al instante. Luego me pidió que hiciera lo siguiente. Durante 30 días llevaría una libretita en el bolsillo para anotar cada céntimo que gastara. Todo gasto tenía que quedar registrado en la libreta, tanto si eran $1,000 para un traje nuevo como si eran 50 centavos para poner aire en las ruedas. Este ejercicio logró de forma instantánea que me hiciera consciente de muchas decisiones tomadas a la ligera, por las cuales el dinero se me iba de las manos. Como tenía que anotarlo todo, llegué a dejar de comprar ciertas cosas solo por no sacar la maldita libreta y tener que escribirlo. Registrar mis gastos así durante 30 días despertó en mí una nueva conciencia y generó una serie de lecciones y disciplinas completamente nuevas para controlar mis gastos. Como la conciencia y el comportamiento positivo se acumulan, me volví más competente. Comencé a reservar dinero para mi jubilación, descubrí el ahorro en ámbitos donde antes despilfarraba y aprendí a disfrutar del dinero que me sobraba incluso más que antes. Eso sí, cuando por fin me decidí a darme un gusto era porque hacía tiempo que no lo hacía. Este ejercicio cambió la percepción de mi relación con el dinero. Funcionó tan bien que lo he aplicado para cambiar otros comportamientos. La anotación es el modelo de transformación para todo lo que me aqueja.
A lo largo de los años he anotado lo que como y bebo, la cantidad de ejercicio que hago, el tiempo que paso perfeccionando una habilidad, el número de llamadas de ventas, incluso la evolución de la relación con mi familia, mis amigos y mi esposa. Como consecuencia, los resultados no han sido menos profundos que los obtenidos al anotar mis gastos. Al comprar este libro, me estás pagando por darte mi opinión y mis consejos. En este sentido, voy a ser muy exigente y exijo e insisto en que anotes tu comportamiento durante al menos una semana. Este libro no está pensado para entretenerte, sino para ayudarte a conseguir resultados. Y para lograrlos, tienes que actuar. Es muy probable que ya antes te hayan hablado de esa técnica de anotación. De hecho, es casi seguro que alguna vez habrás puesto en práctica tu propia versión de este ejercicio. Pero apuesto a que ahora mismo no lo estás haciendo. ¿Me equivoco? ¿Y por qué lo sé? Porque tu vida no está siendo todo lo exitosa que tú desearías que fuera. Has estado desviándote del camino y te aseguro que anotar es la técnica que necesitas para devolver a encarrilar tu vida. ¿Sabes cómo ganan tanto dinero los casinos de Las Vegas? Porque siempre están controlando las mesas y a los ganadores. ¿Por qué los entrenadores olímpicos ganan un sueldo millonario? Porque ellos controlan cada sesión de entrenamiento, cada caloría y cada micronutriente de los atletas que tienen a su cargo. Los ganadores lo controlan todo. Así que quiero que en este momento anotes tu vida con el mismo propósito, acercarte a tus metas y hacerlas visibles. La técnica de anotación es un ejercicio muy sencillo. Funciona porque te hace tomar conciencia momento a momento de las acciones que realizas en el aspecto de tu vida que deseas mejorar. Te sorprenderás de lo que descubrirás en tu propio comportamiento. No puedes controlar o mejorar algo si primero no lo mides. De igual manera, no puedes sacar lo mejor de ti mismo si antes no eres consciente y responsable de tus acciones. Los atletas profesionales y sus entrenadores controlan el rendimiento hasta el mínimo detalle. Los lanzadores de béisbol conocen las estadísticas de cada uno de sus lanzamientos. Los golfistas disponen de números aún más precisos en sus golpes. Los atletas profesionales saben cómo ajustar su rendimiento basándose en lo que han anotado. Les prestan atención a sus registros e introducen los cambios necesarios, puesto que saben que, si sus estadísticas mejoran, ganarán más y conseguirán más dinero con contratos para anunciar productos. Quiero que sepas con exactitud si lo estás haciendo bien en todo momento y que te controles como si fueras un producto preciado. En realidad lo eres. ¿Quieres ese sistema tan simple del que hablamos antes? Es este. Por consiguiente, tanto si piensas que eres consciente de tus hábitos como si no lo eres, te pido que empieces a notar. Revolucionarás tu vida y tu forma de vivir. Despacito y con buena letra. Calma. Vamos a empezar con un ritmo alegre, pero tranquilo. Anotaremos una costumbre durante una semana. Escoge la que ejerce más control sobre ti y ese será tu punto de partida. Cuando empieces a disfrutar de las ventajas del efecto compuesto, tú mismo querrás introducir esta práctica en otros aspectos de tu vida. En otras palabras, tu elección será elegir la técnica de la anotación. Imaginemos que la categoría que has elegido es controlar lo que comes, debido a que quieres adelgazar. Tu tarea será anotar todo lo que te lleves a la boca, el filete, las patatas, la ensalada de la comida y todo lo que piques durante todo el día. Los saladitos de la oficina, el queso extra de alguna merienda, las golosinas, la degustación del supermercado, los sorbos extra de vino cuando el anfitrión te rellenó la copa. No te olvides de las bebidas. Todo cuenta, pero si no lo anotas es fácil olvidarlo y pasarlo por alto, ya que parecen pequeñeces.
Escribir estas cosas parece sencillo, y lo es, pero solo cuando las haces. Por eso insisto en que antes de pasar esta página te comprometas a elegir ahora mismo una categoría y una fecha para empezar. Y dice, voy a empezar tal día, voy a empezar a anotar tal cosa, ¿verdad? Y después dice el día, mes y año, así que anoten. ¿Cómo será la anotación? Será meticulosa en el sentido de organizada, incesante en el sentido de constante. Cada día escribirás la fecha al principio de la página y empezarás tus anotaciones. ¿Qué ocurrirá después de una semana de hacerlas? Lo más probable será que te llevarás una gran impresión. Te asombrarás de la cantidad de calorías, dinero y tiempo que te pasan inadvertidos. No tenías ni idea que existían, ni mucho menos de que desaparecieron. Sigue así, continúa notando ese mismo aspecto de tu vida durante 3 semanas. Quizá ya estás refunfuñando porque no quieres hacerlo, pero confía en mí, te sorprenderás tanto con los resultados que obtendrás después de tan solo una semana que querrás continuar haciendo ese mismo ejercicio durante otras 2 más. Casi puedo garantizártelo. ¿Y por qué 3 semanas? Los psicólogos afirman que las costumbres necesitan 3 semanas de práctica para establecerse como tales. No es una ciencia exacta, pero es un punto de referencia y me ha funcionado muy bien. Por lo tanto, quiero que sigas las anotaciones de tus comportamientos en el ámbito elegido durante 21 días. Si te niegas a hacerlo, yo no pierdo nada. Al fin y al cabo, no se trata de mi peso, ni de mi salud cardiovascular, ni de mi saldo bancario, ni de mis relaciones personales. Pero, si estás leyendo este libro, es porque quieres cambiar tu vida. ¿No? Yo te advertí que iba a suponer un esfuerzo constante y monótono de tu parte, ¿verdad? Esta tarea no es fácil, pero es factible de realizar, así que hazla. Proponte empezar hoy mismo. Durante las próximas 3 semanas, lleva contigo una libreta pequeña o una grande si te resulta más tentador y escribe en ella todo lo relacionado con la categoría que hayas elegido. ¿Qué ocurrirá dentro de 3 semanas? De la impresión inicial tras la primera semana, pasarás a una grata sorpresa al ver cómo, al tomar conciencia de tus acciones, empiezas a moldearlas. Entonces te plantearás preguntas como, ¿realmente quiero esa chocolatina? Voy a tener que sacar la libreta y escribirlo y me va a dar vergüenza. En ese instante habrás evitado ingerir más de 200 calorías. Y si rechazas la chocolatina todos los días, en poco más de 2 semanas habrás perdido casi medio kilo de peso. Empezarás a sumar los $4 que te gastas en el café del camino al trabajo y te darás cuenta de que gastas $60 en cafés en 3 semanas, lo cual supone unos $1,000 al año que acumulados en 20 años serán $51,833,79. ¿En verdad necesitas comprar ese café? Ahora, recapitulemos. Te estoy diciendo que un café de $4 va a suponerte un gasto de $52,883,79 en un periodo de 20 años. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Sabías que cada dólar que gastas hoy, sin importar en qué, te cuesta el equivalente a $5 en 20 años? La explicación es que si tomamos $1 y lo invertimos al 8%, en 20 años ese dólar valdrá casi 5. Cada dólar gastado hoy es como gastar $5 de tu futuro bolsillo. Solía cometer el error de mirar las etiquetas de los precios y pensar que si un artículo marcaba un precio de $50, me costaba $50. En cierto modo sí, en dólares actuales. Sin embargo, si analizo el posible valor de estos $50 invertido durante 20 años,
el coste es 4 o 5 veces mayor. Dicho de otro modo, cada vez que un artículo nos cuesta $50, tenemos que pensar, ¿esto vale $250? Si para ti el valor del artículo es de $250 de hoy, merece la pena comprarlo. Recuerda hacer este razonamiento cada vez que vayas a grandes almacenes, donde se encuentran todo tipo de artículos asombrosos que tú no sabías que necesitabas. Entras para comprar productos básicos que no valen más de $25 y sales con compras por un total de 400. Mi garaje parece el trastero de uno de esos establecimientos. Por lo tanto, la próxima vez que vayas a las tiendas, evalúa las cosas con el criterio de valor futuro. Lo más probable es que no compres ese aparato de hacer crepes que cuesta $50, lo cual significa que tu futuro yo tendrá $250 más en el banco. Elige con sabiduría todos los días y todas las semanas durante muchos años y muy pronto verás cómo y cuánto te estás enriqueciendo. En conclusión, cuando anotes todo con esta mentalidad, surgirá un yo diferente en tu vida. Te preguntarás si comprar un café todos los días de la semana laboral merece que te gastes el precio futuro de un Mercedes-Benz, porque eso es lo que te está costando. Además, dejarás de obrar involuntariamente como si fueras sonámbulo. Serás más consciente y tomarás mejores decisiones. Y todo esto se lo debemos a una libretita y a un bolígrafo. Sorprendente, ¿verdad? El hombre invisible, el héroe invisible y no elogiado. Cuando empieces a notar todos tus actos, centrarás tu atención en las cosas más significantes que haces bien y también en las más insignificantes que haces mal. Cuando decidas introducir en tu rumbo correcciones mínimas pero constantes, empezarás a ver resultados sorprendentes con el paso del tiempo. Pero no esperes que los demás anuncien estos cambios con trompetas. Cuando digo correcciones mínimas, quiero decir verdaderamente imperceptibles. A lo mejor nadie va a notarlas a corto plazo. Así que no esperes aplausos, ni tarjetas de felicitación, ni trofeos por tu constancia. Sin embargo, al final, el efecto compuesto terminará siendo un beneficio extraordinario. Con el tiempo, las disciplinas más insignificantes son las que compensan ese esfuerzo y preparación para el triunfo final que nadie percibió cuando éstas estaban en marcha. Y aún así los resultados son extraordinarios. Un caballo gana por unos centímetros, pero recibe el dinero del premio mayor. ¿Significa esto que es 10 veces más rápido? No, simplemente es mejor. Ese entrenamiento extra en la pista, la disciplina extra en la nutrición del caballo y el esfuerzo adicional del jinete son lo que contribuye a obtener resultados ligeramente mejores con recompensas acumuladas. Después de haber jugado cientos de torneos y de haber anotado miles de golpes, la diferencia entre el golfista 1 y el 10 en la calificación es tan solo de una media de 1.9 golpes. Y sin embargo, la diferencia monetaria del premio se multiplica por 5. El golfista 1 no es 5 veces mejor, ni siquiera un 50% ni un 10% mejor. En realidad, la diferencia entre la puntuación media es solo 2.7, mejor que la de su oponente, pero el resultado es 5 veces mejor. Ese es el poder de las pequeñeces acumuladas. Las cosas grandes no se acumulan, son los cientos, miles o millones de pequeñeces los que separan lo ordinario de lo extraordinario. Para un golfista, una diferencia de un golpe representa un montón de acciones menores realizadas con anterioridad, pero que no se mencionan cuando él recibe el trofeo. Te daré más ejemplos de pequeños cambios registrados que abundan en enormes recompensas. Cuestión de ir a dar un paseo.
Fui mentor de un director ejecutivo de una empresa importante, con unas ventas anuales superiores a 100 millones de dólares. Felipe, él era empresario y fundador de la empresa. Este iba bien, pero detecté falta de dedicación, confianza y entusiasmo en la cultura de la organización. No me sorprendió mucho. Felipe no había estado en algunas secciones del edificio desde hace 5 años y no había hablado frente a frente con más del 80% del personal. En esencia, vivía encerrado en una burbuja con su equipo de gestión, así que le pedí que anotara un solo cambio. 3 veces a la semana tendría que salir de su despacho y caminar por todo el edificio. El objetivo de su caminata era contactar como mínimo a 3 empleados que estuvieran trabajando bien o de quienes hubiera oído algún elogio y acercarse a ellos para expresarles su agradecimiento. Este pequeño cambio le llevaba menos de 1 hora a la semana. Sin embargo, con el tiempo, tuvo repercusiones enormes. Los empleados a los que él les había expresado su agradecimiento empezaron a esforzarse más y a trabajar con más empeño para merecer mayor reconocimiento. Otros empleados también decidieron hacer el esfuerzo y rendir mejor, pues observaron que la dirección reconocía y apreciaba su nivel de trabajo. Por consiguiente, la reacción en cadena de su nueva actitud se transfirió a la relación de la empresa con sus clientes. Como la experiencia de los clientes mejoró, ellos no solo mantuvieron los negocios existentes con la empresa, sino que la empresa fue recomendada a otros nuevos clientes potenciales, lo cual hizo que los empleados se sintieran más orgullosos de trabajar allí. Como verás, un cambio tan sencillo en un lapso de 18 meses les dio un giro de 180 grados a la cultura empresarial. Los beneficios netos aumentaron más de un 30% durante ese tiempo, con el mismo personal y sin hacer ninguna inversión adicional en marketing. Y todo porque Felipe se comprometió a una pequeña tarea que a primera vista parecía insignificante, pero realizada de manera sistemática durante cierto tiempo. El árbol del dinero. Hace 12 años tuve una ayudante magnífica, Carolina. En aquel tiempo ella ganaba unos $40,000 al año. El caso es que en una de mis conferencias sobre cómo fomentar el espíritu de empresa y riqueza, su tarea era encargarse de la mesa de inscripciones situada al fondo del salón. A la semana siguiente, Carolina vino a mi despacho y me dijo: te oí hablar sobre ahorrar el 10% de todo lo que me gastas, de todo lo que ganas. Suena bien, pero hacer eso es imposible. No es nada realista. Y comenzó a hablar de sus cuentas por pagar y de sus obligaciones financieras. Lo anotó todo y resultó evidente que no le quedaba dinero a fin de mes. Luego me dijo: necesito un aumento de sueldo. Tengo una idea mejor, le contesté. Voy a enseñarte cómo llegar a ser rica. Sin lugar a dudas, esa no era la respuesta que ella quería oír, pero aceptó. Entonces le enseñé la técnica de anotación de gastos y ella empezó a llevar una libreta consigo a todas partes. Le aconsejé que abriera una cuenta de ahorros con solo $33, un 1% de sus ingresos mensuales. A continuación, le mostré cómo vivir con $33 menos el mes siguiente. $33 menos. El mes siguiente tendría que traer su almuerzo de la casa una vez a la semana en lugar de bajar a la cafetería y comprar un sándwich, patatas fritas y una bebida. El siguiente mes le propuse que ahorrara el 2%, es decir, $67. Para ahorrar esos $33 adicionales, Carolina cambió el contrato de la televisión por cable. El siguiente mes aumentamos sus ahorros a un 3%. Para lograrlo, canceló su suscripción a la revista People. Y le dije que en lugar de comprarse un café en la cafetería Starbucks 2 veces a la semana, comprar el café en grano marca Starbucks junto con otros complementos sofisticados y que preparar el café en la oficina. Como resultado, llegó a preferirlo de ese modo y yo también.
Al final del año, Carolina ahorraba el 10% de cada dólar que ganaba, sin notar cambios importantes en su estilo de vida. Le parecía asombroso que una sola disciplina tuviera la reacción en cadena en otras disciplinas de su vida. Carolina calculó lo que gastaba en entretenimientos que no estimulaban su mente y decidió invertir ese dinero en desarrollo Carolina calculó lo que gastaba en entretenimientos que no estimulaban su mente y decidió invertir ese dinero en desarrollo personal. Después de dedicarle cientos de horas a disfrutar de contenido instructivo e inspirador, su creatividad se disparó. Me expuso varias ideas sobre cómo podríamos ganar y ahorrar más dinero en nuestra empresa. Me presentó un plan que ella implementaría en su tiempo libre si le prometía una recompensa del 10% de todas las estrategias de ahorro y el 15% de las nuevas estrategias de ingreso que resultaran rentables. Al final del segundo año ganaba más de $100,000 con el mismo salario base de $40,000 al año. Pasado el tiempo, Carolina creó una empresa independiente de servicios con la cual triunfó. Hace 2 años me la encontré en el aeropuerto. Ahora gana más de $250,000 al año y ha ahorrado y generado más de $1 millón en activos financieros. Es millonaria. Y todo empezó por decidirse a dar el pequeño paso y ahorrar $33 al mes. Bueno, en verdad este capítulo es súper largo. Bueno, nada más quedan 3 páginas, en verdad. So, vamos a darle porque ni modo, ¿verdad? Está interesante. Dice, el tiempo es vital. Cuanto antes empieces a introducir pequeños cambios en tu vida, con más fuerza te funcionará el efecto compuesto. Supongamos que una amiga tuya escuchó los consejos de Dave Ramsey, un experto en finanzas, y en cuanto consiguió su primer empleo después de graduarse de la universidad a los 23 años, empezó a hacer aportes de $250 a un plan de pensiones. Por otro lado, tú todavía no has empezado a hacer tus aportes y planeas comenzar a hacerlos hasta que cumplas 40 años. O quizás ya empezaste a ahorrar, pero decidiste cerrar esa cuenta. Segunda que estoy aquí, me pide que... Ok. Bien. Tengo que darle like porque si no se me cierra TikTok. Entonces dices... O quizás ya empezaste a ahorrar, pero decidiste cerrar esa cuenta porque no notabas grandes beneficios en ella. Así las cosas. Cuando tu amiga tenga 40 años, ella no tendrá que invertir ni $1 más en su plan y a la edad de 67 años tendrá más de $1 millón con un crecimiento del 8% de interés acumulado mensualmente. Tú, por tu parte, continuarás invirtiendo $250 al mes hasta que llegues a los 67 años. La edad normal de jubilación establecida por la Seguridad Social en Estados Unidos para nacidos después de 1960. Esto significa que estarás ahorrando 27 años versus los 15 años de tu amiga. De modo que cuando te jubiles tendrás menos de $300,000 y habrás invertido $27,000 más que ella. Incluso si ahorraras mucho más años e invirtieras mucho más dinero, aún así terminarías con menos de 1/3 del dinero que podrías haber ahorrado. Eso es lo que pasa cuando retrasamos y descuidamos disciplinas, comportamientos y hábitos necesarios de implementar. No esperes un día más para poner en práctica las disciplinas que te conducirán a tus objetivos. ¿Estás pensando que al empezar tan tarde y haberte quedado tan atrás te será imposible remontar? Esa es otra idea preconcebida en tu mente y es hora de eliminarla. Nunca es demasiado tarde para recibir los beneficios del efecto compuesto. Supongamos otra vez que siempre quisiste tocar el piano, pero crees que es demasiado tarde para eso porque ya casi vas a cumplir los 40. Si empiezas ahora, para cuando seas un pensionado, habrás llegado a ser un virtuoso, puesto que habrás tocado piano durante 25 años. La clave está en empezar ahora. Todas las acciones grandiosas y las aventuras fantásticas se inician con pasos pequeños.
El primer paso siempre parece más difícil de lo que en realidad es. Pero, ¿y si 25 años son demasiados tiempo? ¿Y si solo tienes tiempo y paciencia para 10 años? En el libro de Brian Tracy, Focal Point, él describe cómo mejorar cualquier aspecto de la vida en un 1%, no un 10%, sino un 1%. Te describiré a grandes rasgos su idea. Lo único que tienes que hacer es mejorarte a ti mismo y aumentar tu rendimiento junto con tus resultados e ingresos una décima parte de un 1% cada día laborable. Eso supone 1 dividido entre 1.000, o sea, una milésima parte. ¿Crees que podrías hacerlo? Por supuesto, cualquiera está capacitado para hacerlo. Es sencillo. Hazlo todos los días de la semana y mejorarás el 0.5 a la semana, no mucho, y el 2% al mes, que acumulado suma un total de 26% al año. Ahora, tus ingresos se duplican cada 2.9 años. En el 10º año puedes rendir y ganar el 1.000% de lo que rindes y ganas en la actualidad. ¿No es sorprendente? No tienes que esforzarte un 1.00% más ni invertir 1.00% más en las horas. Basta con hacer una pequeña mejora diaria consistente en una décima parte de un 1%. El éxito es una media maratón. Bárbara era asesora comercial de ventas en una empresa de software educativo en la que yo estaba introduciendo cambios. Un día me habló de un amigo que iba a correr media maratón el siguiente fin de semana. Bárbara, que estaba bastante pasada de kilos, me dijo muy convencida: yo nunca podría hacer algo así. Me quedo sin aliento con el simple hecho de subir un tramo de la escalera. Si tú quieres, puedes elegir hacer lo que tu amigo está haciendo, le contesté. Ella se mostró reacia y agregó: eso es totalmente imposible. El primer paso era ayudar a Bárbara a encontrar una motivación. Por lo tanto, le pregunté: ¿cuál es el motivo por el que correrías media maratón? Bueno, el verano que viene tengo una reunión de exalumnos de la escuela con el fin de celebrar el aniversario 20 de nuestra graduación y me gustaría estar estupenda para la ocasión. Pero he engordado tanto desde que tuve a mi segundo hijo hace 5 años que no sé cómo hacerlo. Bingo, habíamos encontrado una magnífica razón para motivarla. Sin embargo, actué con cautela. Si tú has intentado adelgazar alguna vez, lo más probable es que conozcas el procedimiento. Te inscribes a un gimnasio caro, te gastas un montón de dinero en entrenadores personales, aparatos, ropa deportiva y unas zapatillas de deportes alucinantes. Después haces ejercicio vigorosamente durante una semana y luego conviertes la bici elíptica en un tendedero para secar la ropa. Abandonas el gimnasio y dejas que las zapatillas se pudran en un rincón. Así que yo quería utilizar una táctica mejor con Bárbara. Sabía que si lograba persuadirla para que eligiera un solo nuevo hábito, ella se engancharía y el resto de los comportamientos necesarios sucederían de forma natural. Así las cosas, le propuse que condujera en su auto por su vecindario y planificar una ruta de 1,5 kilómetros desde su casa. Después le propuse que caminara esa distancia 3 veces durante 2 semanas. Observa que no le pedí que corriera el 1,5 kilómetros. Empecé con una tarea pequeña y fácil que no requiriera de un gran esfuerzo. Luego le pedí que caminara la ruta 3 veces por semana durante 2 semanas más. Cada día su elección era continuar con la tarea asignada. Lo siguiente que le sugerí fue que empezara a correr a paso tranquilo sin sentir molestias. Si notaba que se quedaba sin aliento, debía parar y continuar su recorrido caminando. Le encomendé esta tarea hasta que pudiera correr 1/4, la mitad y finalmente 3/4 de ese 1,5 kilómetros. Bárbara tardó 3 semanas más hasta que logró recorrer todo el 1,5 kilómetros corriendo.
Después de un total de 7 semanas, ya completaba el circuito entero corriendo. A primera vista parece mucho tiempo para una victoria tan mínima, ¿verdad? Después de todo, media maratón es apenas unos 21 kilómetros, así que en comparación, 1,5 kilómetros no es nada. Lo más significativo fue que ella empezó a notar que su elección de ponerse en forma para la reunión estaba fomentando en ella nuevos hábitos más sanos. El efecto compuesto estaba en marcha y había comenzado su proceso prodigioso. Posteriormente le pedí que aumentara la distancia a 1/8 parte del 1,5 kilómetros en cada salida. A los 6 meses ya ella corría 15 kilómetros sin problema. En 9 meses corría 25 kilómetros, como parte de su rutina habitual. Lo más fascinante fue lo que ocurrió en otros aspectos de su vida. Bárbara dejó de sentir esa necesidad imperiosa de comer chocolate y comida grasienta. El aumento de energía como resultado de ejercicio cardiovascular junto con la comida sana incrementaron su entusiasmo en el trabajo. Durante ese periodo duplicó su rendimiento en las ventas. Como vimos en el capítulo anterior, la reacción en cadena de este impulso aumentó su autoestima. Se volvió más cariñosa con su marido y su relación pasó a ser más apasionada de lo que había sido desde la universidad. Como se sentía con más energía, la relación con sus hijos se volvió más activa y animada. Ya no tenía tiempo de salir con esos amigos tan negativos que seguían reuniéndose después del trabajo para ir de copas y llenarse de comida grasienta. Se inscribió en un club de corredores y allí conoció a gente con una actitud más saludable, lo cual fomentó en ella un montón de decisiones, comportamientos y hábitos positivos adicionales. Después de aquella primera conversación en mi despacho y de su decisión de encontrar un motivo y comprometerse a realizar unas pequeñas tareas, Bárbara perdió 18 kilos. Se convirtió en el ejemplo viviente de una mujer empoderada y en plena forma física. En la actualidad, Bárbara corre maratones completas. Tu vida es el resultado de las elecciones que haces a cada momento. En el CD de Success, Jillian Michaels, la entrenadora personal del programa Biggest Loser, compartió con nosotros un recuerdo muy instructivo de su niñez. Cuando era pequeña, mi madre me organizaba un juego que consistía en encontrar huevos de chocolates escondidos. Yo corría buscándolos por toda la casa y cuando me acercaba a un huevo, mi madre decía, caliente. Si me acercaba mucho más, decía, te quemas. Si me alejaba, frío, helado. Pues bien, eso mismo es lo que le enseño a los participantes del programa. Necesito que ellos identifiquen el motivo de su felicidad y cuál es su objetivo final al llegar al punto más caliente. Quiero que entiendan cómo cada elección y decisión que ellos toman en cada momento los acerca a esa meta final. Entonces, como los resultados que obtenemos son el efecto de las opciones elegidas en cada momento, tenemos un poder increíble para cambiar nuestras vidas. Paso a paso y día a día, nuestras elecciones determinan las acciones que se convertirán en hábitos cuando la práctica constante las haga permanentes. Perder es un hábito, ganar también lo es. Ahora, veamos cómo instaurar en tu vida hábitos de éxito permanentes. Si eliminas hábitos destructivos y los reemplazas por las costumbres positivas que necesitas implementar, lograrás darle a tu vida la dirección que desees hasta conducirla a alturas más imaginables. Déjame mostrarte cómo hacerlo. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Este capítulo fue muy poderoso, tiene muchos ejercicios que seguir. El primero es el de anotar absolutamente todo eso que en cierto aspecto tú quieres cambiar para que seas más consciente de las acciones y las elecciones que tomas y así puedas entonces cambiar malos hábitos por buenos hábitos y eso te encamina al éxito.
Y lo bueno es que cuando te concentras en un solo hábito, como él explica, desarrolla en cadena, ¿verdad? Muchos aspectos de tu vida van cambiando al mismo tiempo. Entonces, este fue el capítulo número 2 del libro del efecto compuesto. Insto, creo que es así que se dice, ¿verdad? O los invito, para hacerlo más fácil. Los invito a que compren el libro. Yo lo compré, lo pueden comprar en Amazon, que está disponible. Y nada, nos vemos el próximo jueves por esta misma vía para leer el capítulo 3 del efecto compuesto. Muchas gracias por ver este capítulo o leer este capítulo conmigo. Así que nos vemos para la próxima.